Buenas tardes, Dios les bendiga en esta tarde. Estamos aquí en la iglesia de Eastside Church en Mattoon, iglesia del Nazareno, y estamos aquí para traer una clase. Vamos a tratar de compartir hoy una clase que se titula Una personalidad cristiana. Espero y les ayude, sea de bendición, que salgamos todos bendecidos el día de hoy, esta tarde, y pues no solo ustedes, sino yo también, porque es bonito estudiar la palabra, y hoy lo estaremos haciendo aquí, desde la iglesia, ya que no nos podemos reunir, ya que no hemos podido tener reuniones y estar compartiendo juntos, pero hoy lo haremos desde aquí. Y voy a empezar con este tema, el cual para mí es un gusto exponer, y como les digo, el nombre es Una personalidad cristiana. Estaremos estudiando el pasaje bíblico, está en Hechos 22, del versículo 1 al 16, y yo les pediría que si pueden abran sus Biblias a Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 1 al 16. Estaremos dándole lectura y pasaremos rapidín a tomar lo que es el tema. Voy a leer la palabra en Hechos 22, del 1 al 16, para que me sigan. Y dice así, dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Continúa y dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Amén. El versículo para memorizar que tenemos hoy está en Gálatas 5, en Gálatas
capítulo 5, versículos 22 y 23, y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el versículo que la lección pide que memoricemos, y el propósito es que hoy aprendamos que para Dios no hay nada imposible, de modo que Él puede hacer todo nuevo en nuestra personalidad. Como hemos leído aquí en Hechos, hemos visto la clase de personalidad que tenía el apóstol Pablo antes de la conversión, antes de conocer a Cristo. Y en Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, él nos enseña el contraste de lo que era antes su personalidad a lo que es después de conocer a Cristo. Entonces esta es la forma en que nosotros tenemos que aprender hoy. Tenemos que conocer que nosotros, para Dios no hay nada imposible, y que Él puede cambiar cualquier personalidad que nosotros tengamos. Entonces les leeré la introducción que dice en nuestro libro. Dice: la personalidad humana ha sido estudiada de cerca por los psicólogos modernos, quienes desean entender más a fondo cómo se rigen las decisiones y el comportamiento de un ser humano. Los autores Morris y Maisto, en su libro titulado Psicología, definen la personalidad como un patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas del individuo que persisten a través del tiempo y de las situaciones. Bueno, prácticamente pues nos hemos pasado tratando de estudiar el comportamiento no solo de las demás personas, sino que muchas veces el de uno mismo, porque es increíble cómo no nos podemos entender ni nosotros mismos muchas veces. Tenemos ese problema de que no nos entendemos nosotros mismos y no podemos tampoco entender a las demás personas, pero hoy aprenderemos cómo poder cambiar esta personalidad, cómo no solo cambiar la nuestra, sino tratar de cambiar a las demás personas, y esto solamente a través del conocimiento de Jesucristo. Amén. Prosigue la lectura y dice que hoy en día existen libros enteros que detallan las diferentes teorías de la personalidad que se ha desarrollado durante este último siglo, y pone, por ejemplo, teorías psicodinámicas, teorías humanistas, etc. Pero nuestra lección de hoy tomará como base una perspectiva cristiana acerca de la personalidad humana. Nosotros lo vamos a ver desde el punto cristiano. Nosotros no vamos a estar tocando temas como de psicologías que no quiero ofender a nadie, pero cosas que realmente no sirven, porque tú puedes ir muchas veces con un psicólogo y él te dice que no, tienes un problema mental, tienes esto, tienes lo otro, pero realmente lo que nosotros tenemos es el problema de la enfermedad más grave, que es el pecado, y esa personalidad y ese cambio solo viene, esa personalidad cambiante solo nos la puede hacer Dios a través de su Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Dice: la mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo en que la personalidad es un concepto muy complejo de comprender y de estudiar. Es lo que les digo, o sea, no podemos nosotros decir que es algo fácil entendernos ni a nosotros mismos ni a las demás personas, porque es algo complejo. Pero desde la perspectiva cristiana nosotros podemos entender mucho mejor nuestra misma personalidad y la de los demás, siempre y cuando estemos en Cristo. Como lo he dicho, desde nuestra vista cristiana, desde nuestro lado cristiano. Dice: el estudio de la personalidad también puede ayudarnos a comprender mejor a otros, y esto tendrá como resultado poder relacionarnos con ellos de una manera efectiva, sana, y de modo que traigamos más gloria y honra a Dios, porque para eso hemos sido creados, para darle gloria y honra a Dios. Pero qué más bonito que relacionándonos con otras personas en buenas formas, en sanas formas, no teniendo tantas cosas en contra unos de otros, que ahorita vamos a estar estudiando, vamos a estar viendo
varios puntos de los que nosotros debemos hacer crecer como cristianos. Dice, en los siguientes puntos veremos cómo una personalidad natural puede ser cambiada radicalmente cuando el poder sobrenatural de Dios toca su vida humana. Esto es cuando permitimos que Dios entre en escena y tome su papel central. La historia de nuestra vida cambia de trayectoria de una manera asombrosa y emocionante. Nosotros lo hemos leído en Hechos. Qué más grande ejemplo que el del apóstol Pablo, quien dice que él antes perseguía este camino, era un judío, fariseo de fariseos, estudió con uno de los mejores maestros que podía haber en su tiempo. Entonces, qué más grande ejemplo el de él, de cómo cambió su vida en un instante. Cambió muy rápido, pero todo ¿por qué? Porque vino ese poder sobrenatural de Dios, ese poder de nuestro Señor Jesucristo cuando Él le conoció. Entonces ahí podemos tener el mejor de los ejemplos, y nosotros vamos a tratar de estudiar un poco más el cómo desarrollar esa personalidad cristiana que debemos tener, porque dice que es el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. O sea que esto es lo que nosotros debemos seguir, y vamos a darle un poco más de estudio a esto. Y dice que cuando dice fuente de la personalidad cristiana, dice que en el comienzo de una vida se desarrolla un cuerpo, un cerebro y una mente que Dios da a cada criatura suya. Dice, esta mente es la que nos ayudará a entender el mundo exterior, incluyendo nuestra relación con otros seres vivos y con Dios. Esto nos está diciendo aquí que cuando uno nace, uno siempre tiene su propia personalidad, porque uno tiene su propio cerebro, su propia mente. Todo esto nos lo da Dios a cada uno, y en diferente manera. No todos somos iguales, pero según nos vayamos desarrollando, vayamos creciendo, podemos entender más esas relaciones que podemos tener con el mundo exterior, con Dios. Podemos entender tantas cosas, pero eso es cuando vamos desarrollando, conforme pasa el tiempo, como vamos creciendo. O sea, al principio cada persona se irá desarrollando de acuerdo a características naturales, y también conforme a la guía que le den personas que están en su entorno cercano. O sea que nos vamos desarrollando según muchas veces a como nos críen, a como nos den nuestra crianza, a con quien nos juntemos, las amistades que tengamos. Todas estas cosas cuentan para poder desarrollar todo nuestro entendimiento. Pero vamos a seguir leyendo, porque aquí hay muchos ejemplos de por qué nosotros como cristianos debemos de desarrollar otras partes que a lo mejor muchas veces no nacemos con ellas. O sea, muchas cualidades o dones, como le quieran llamar, de los cuales necesitamos todos. Dice, por ejemplo, hay personas que naturalmente tendrán una tendencia a ser mucho más activos que otros, y buscarán oportunidades para trabajar con materias, entender cómo funcionan diferentes mecanismos y cosas así. Hay personas que sí, que son muy activas, les gusta aprender mucho, y hay otros a quienes pues probablemente no nos guste mucho, pero es la forma en que nos desarrollamos, es la forma en que Dios nos ha hecho, y pues es algo que tenemos que ir entendiendo poco a poco. Quizá uno se muestran más tiernos y nobles cuando a los sentimientos de otros. Probablemente otros son más dados al enojo, la paciencia y a expresar su frustración individual. Tal vez otros desean más contacto o apego emocional con otras personas, y sean más solitarios y necesitan más tiempo a solas frecuentemente. Son las clases de personalidad que uno desarrolla. O sea, uno puede muchas veces ser muy amiguero, otros prefieren estar en solitario.
pero esos son parte del desarrollo. Muchas veces tendemos también pues a gustarnos, a darnos gustos por decir, dicen unos, yo quiero aprender ciertas cosas, como lo dice aquí, uno puede aprender tantas cosas, computación o lo que sea, vaya, pero el punto es de que no todos somos iguales, no todos tenemos la misma personalidad, y que tenemos que ir desarrollando nuestra propia personalidad, porque uno no puede ser imitador de otra persona. Al único que debemos de imitar, nos dice la Biblia, que es a Jesucristo, llegar a su altura, llegar a ser como Él. Entonces, vamos a darle un paso más aquí a nuestra lección y vamos a ver cuáles son parte de nuestras características, pero les quiero leer algo más. Dice que en la historia de la creación, desde el Génesis, dice, vemos que Dios desde el principio deseó hijos conforme a su semejanza, que puedan guiar toda la creación para salvación. Podemos confiar en que Dios tiene el mismo deseo para nosotros hoy. Sí, desde el principio Dios prácticamente Él dijo, y así lo dice la Biblia, dice que Él nos creó a su imagen y semejanza, y al decir eso es porque somos espíritu, y tenemos que darle a Él la honra y la gloria, porque Él fue el que nos formó, Él fue el que nos hizo, y ese era su propósito, pero por ciertas circunstancias nos hemos desviado, y tuvo que haber otras cosas que tuvieron que pasar para poder que hoy nosotros podamos tener la salvación, podamos tener toda clase de cambios en nuestra vida si venimos a Jesucristo. Dice que las características de la personalidad cristiana son, dice, al estudiar más de cerca las características que forman una personalidad cristiana, tomaremos como guía el trabajo de David Stoddard. Dice, este autor da la siguiente aclaración acerca de la personalidad cristiana. Una personalidad es el conjunto de cualidades que constituye a una persona y lo distingue de otra, es decir, cada persona de alguna manera es diferente de otra, y eso es lo que estábamos diciendo, uno siempre va a ser diferente del otro. Puedes tener un hermano que sea tu gemelo, tu cuate, lo que sea, pero va a haber alguna diferencia, ya sea física, en personalidad, en todo siempre tiene que haber una diferencia, y nosotros al igual, o sea, nosotros no podemos ser iguales a otra persona, siempre tenemos nuestra propia personalidad, y hay que desarrollar esa personalidad conforme pasa el tiempo y aprendemos cosas. Dice también que estudiaremos algunos elementos del fruto del Espíritu Santo que serán la mejor guía para poder autoevaluarnos e irnos amoldándonos al plan de Dios para nosotros como sus hijos, hijas. Dice, al tener tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial, podremos ver su semejanza florecer en nosotros mismos. O sea que, como lo hemos repetido y lo hemos dicho tantas veces, no es porque uno quiera estar siempre sobre lo mismo, pero aquí nos da siempre el punto importante, que es vivir bajo el Espíritu Santo, porque todos estos puntos, todas estas características que vamos a estar estudiando, todas estas características de la personalidad cristiana tienen que ver con el Espíritu Santo. Y vivir bajo el Espíritu Santo es lo mejor que podemos hacer si queremos desarrollar las ciertas partes de la personalidad que no tenemos. Yo, como por decir, yo era una persona impaciente, era muy desesperado, no tenía para nada paciencia, pero conforme a uno viene al Señor, uno va desarrollando esas cosas, porque tú puedes nacer siendo muy bueno, teniendo mucha paciencia, o siendo una persona
muy humilde, pero no todos siempre tenemos las mismas características. Dice que el primero de estas características es el amor. Dice que en el original griego la palabra es ágape, y este término describe un tipo de amor incondicional y reflexivo. Y dice que también vemos que esta cualidad cristiana dirige toda la personalidad de la persona, produciendo decisiones que benefician a la persona amada. El contraste al amor es el orgullo, el ser orgullosos. ¿Por qué? Porque cuando uno es orgulloso, uno busca lo de uno. Uno siempre busca estar teniendo todo para uno, no compartir nada, nada más yo quiero ser yo. Pero cuando uno lo hace con amor, cuando uno ama a los demás, como dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces es cuando uno puede ver que toda decisión que uno tome es de beneficio para la persona con la que tú estás, ya sea como amistad, como pareja, a tu esposo o tu esposa. El amor es la más grande de las características, porque sin amor no podemos hacer nada. O sea, no nos cuenta. Dice, el amor no es solo un sentimiento, emoción o motivación interna, es también una actividad y conducta. ¿Por qué? Dice, porque Dios honra el carácter semejante al de Cristo. Y esto es importante. Hay citas bíblicas que ustedes a las que pueden ir. Yo no puedo hoy leérselas porque sería alargarnos mucho, pero hay citas como en Juan 3:16, que todos la conocemos, que ahí nos da el más grande de los ejemplos de amor, ¿verdad? El que tuvo Dios para con nosotros al mandar a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados, aún sin merecerlo. Entonces, podemos ver que el amor, como decimos, tiene que ser la más grande cualidad, porque cuando nosotros amamos al prójimo, cuando nosotros amamos a nuestras esposas, nuestros esposos, como lo he dicho, tomamos las mejores decisiones y no buscando nada más lo de nosotros, sino el beneficio para todos, para la familia, para todo el mundo. Pasaremos al B, que dice que es el gozo y paz. Dice, en la Biblia se mencionan varias veces estas dos virtudes cristianas. El gozo espiritual es un elemento del fruto del Espíritu Santo, que se refiere a un sentimiento de bienestar y tranquilidad que es independiente de las circunstancias que ocurren alrededor de una persona. Y sí, es verdad, cuando uno se goza hasta en lo que cuando uno tiene problemas y uno se goza en Jesucristo, esas cosas no nos afectan. Al contrario, estamos en una total paz. Pero como aquí lo dice, este es un elemento del fruto del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay ese gozo, porque nosotros nos gozamos en Dios, nosotros nos gozamos en nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos gozamos en el Espíritu Santo, porque ese es el verdadero gozo de un cristiano. Dice, aquí es interesante observar que el deseo de los escritores de muchas de las epístolas que leemos en el Nuevo Testamento es que los hijos de Dios experimentemos junto con el gozo la paz divina. Este otro elemento, la paz, es una verdadera tranquilidad interior con sensación general de armonía. Como ven, el gozo y la paz van de la mano, y eso es lo que nos dice la Biblia, nos dicen las epístolas del Nuevo Testamento, de que Dios quiere que nos gocemos en Él y que tengamos también su paz. Entonces, como lo hemos dicho, hay que gozarnos, hay que tener la paz del Espíritu Santo, hay que vivir bajo su guía, y podemos leer en varios versículos. 2 de Corintios 12:9 nos da
nos da algo de lo que es el gozo. Dice, es la sensación intensa de gozo que no está basada en las circunstancias, sino en amor, gracia, bendiciones, promesas y la cercanía de Dios que tiene con los que siguen a Cristo. Y en Filipenses 4:7 podemos ver lo que es la paz. Dice, es la calma y satisfacción interior fundada, ¿sí?, en el conocimiento que uno tiene en una buena comunión con Dios, y el que tiene todo bajo control, porque Dios tiene todo bajo control. Es el único que nos da el gozo y nos da la paz. Son elementos que nosotros tenemos que siempre buscar. Hay el número C que dice, déjenme les leo un poquito más. Dice, en la sociedad contemporánea el verdadero gozo y la verdadera paz son un tesoro que las personas buscan arduamente. Pero tú lo buscas arduamente, pero ¿dónde lo buscas? Tú tienes que ser consciente de que en el mundo tú no vas a encontrar un gozo eterno ni una paz eterna. Puedes encontrar el gozo, sí, pero temporal. Puedes encontrar una paz también temporal, pero cuando estás bajo la guía del Espíritu Santo, cuando vienes a Cristo, ese gozo y esa paz son eternos, porque tú los vas a vivir día con día, y eso es otro de los frutos del Espíritu Santo. La paciencia es otro elemento, dice, del fruto del Espíritu Santo. Proviene de la palabra que significa extensión de emoción. O sea, que te esperas un tiempo para mostrar ese enojo, dice, y para expresar el enojo, porque si tú no tienes paciencia, como yo no la tenía antes, en un segundo me podía enojar y expresarlo de muy fea manera. Pero hoy, gracias a Dios, tengo esa paciencia, tengo esa calma, que puedo meditar las cosas, puedo pensar bien antes de decir cualquier cosa y no lastimar a los demás, porque ahí es otra de las partes donde entra el amor. Uno debe tener la paciencia para tomar las decisiones con amor, para que las demás personas no salgan perjudicadas, y ni uno mismo, porque uno también se perjudica. Al enojarse, uno es de los que más se perjudica, porque vas haciendo que tu personalidad y tu mundo alrededor sea todo de que te dicen algo y te irritas, cualquier cosita. Pero hay que tener esa paciencia, y esto dice que es una extensión de emoción. Esperar suficiente tiempo a expresar el enojo. Esto ayuda a prevenir el uso de la fuerza o retribución que surge del enojo inapropiado. O sea que sí, es verdad, debemos de tener paciencia, porque uno nunca sabe cómo uno puede reaccionar, o cualquier otra persona puede reaccionar cuando están enojadas. Entonces la paciencia es otro de los frutos del Espíritu, es otra de las cosas que podemos y debemos desarrollar cuando estamos en Cristo. Si podemos ver las siguientes citas bíblicas, pero como les he dicho, no vamos a leer todas, pero en Efesios 4:2 también podemos ver qué es lo que significa la paciencia. Y yo en mis apuntes tengo que dice, es una resistencia, perseverancia y la capacidad de esperar sin enojarse, molestarse o disgustarse. Debemos tener la capacidad de no perder los estribos ante provocaciones y no sucumbir a la desesperación. Esto es algo de lo que podemos leer en nosotros y podemos aprender cuando venimos a la palabra de Dios, el cómo debemos desarrollarnos en todos estos puntos. Vamos a pasar al siguiente, que dice que es la fe. Yo creo que también otro demasiado importante. Dice, para la fe en el griego, el original término es pistis y denota confianza, fidelidad, ser fieles, todas esas cosas. Dice, una personalidad
que cultiva la fe es una personalidad que puede disfrutar de su confianza en Dios como creador y sustentador sin perder la paz y el gozo. Fíjense, es importante. Dice que es cuando tenemos la confianza en Dios como creador y sustentador. Y es verdad, uno debe de tener siempre esa fe en que ante cualquier circunstancia Dios nos sustenta, Dios está siempre a nuestro lado, pero debemos buscarle, no debemos dejarle todo a Dios, no debemos dejarle todo al Espíritu Santo, porque la única forma de manifestarlo es alimentándolo, para que Él a la vez nos haga tener todas estas cualidades que nosotros podemos demostrar a las demás personas. Y esa es la forma en que las demás personas ven si uno está realmente en Cristo o no. Si uno, a lo mejor muchas veces como lo dice, nuestra boca dice una cosa y nuestros hechos otra, pero hay que siempre tener fe en que Dios nos sustenta, en que Dios está con nosotros, en que Dios como creador siempre se preocupa por nosotros, pero como les he dicho, hay que buscarle, hay que estar siempre bajo esa guía del Espíritu Santo y tener esa fe. En 2 de Timoteo 4:7 podemos ver algo de lo que dice sobre la fe. Dice: lealtad y dedicación a una persona que se está unido por promesa o compromiso. Incluye ser honesto y confiable, y tener cumplimiento en compromisos que tenemos contraídos como por decir, en este caso debemos demostrar esa lealtad y esa dedicación hacia Dios, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador, y esa es lo que Él nos pide que seamos leales, que tengamos mucha fe en Él, que no nos alejemos de Él, que no nos desviemos por otros caminos, y esa es la fe que debemos de tener, la confianza, la lealtad, todo eso que debemos mostrarle a Él. Es porque no hay otra forma en que nosotros podamos agradar a Dios si no tenemos fe. Si no tenemos fe, no hay forma de agradar a Dios. Entonces es otro punto de los que siempre debemos estar al pendiente, saber si en realidad estamos agradando a Dios o no, si tenemos esa fe que agrada a Él, o simple y sencillamente, como les digo, estamos diciendo una cosa y hacemos otra. Pero podemos lograrlo siempre y cuando estemos dispuestos a venir aquí a la palabra y doblar rodilla y buscar esa comunión con Dios. Otro de nuestros puntos dice que es la mansedumbre. Mansedumbre se refiere a un espíritu interno que se demuestra con seguridad tranquila. Es un sentido profundo y constante de libertad interna, de saber de lo que se podría hacer, no es necesario hacerlo. Por ejemplo, tomar venganza. Es la docilidad de conocer los derechos propios y decidir no exigirlos. La mansedumbre. Entonces hay que ser mansos, como Jesucristo dijo, hay que ser mansos como yo lo soy, mansos y humildes de corazón. Dice, la mansedumbre se refiere a cuando uno reacciona en forma acogedora y con tolerancia hacia un enemigo, cuando la reacción de otro sería de hostilidad. O sea que la mansedumbre es esa forma de actuar de uno cuando a uno lo ofenden, el no reaccionar de forma agresiva, ser mansos, ser tardos para enojarnos, y tener conciencia de que muchas personas ofenden porque pues desgraciadamente no están en el camino de Dios, pero nosotros tenemos que desarrollar también este punto que es la mansedumbre, ser personas mansas, no irritarnos por cualquier cosa y evitar
las reacciones agresivas, porque eso es otro de los puntos que nos perjudica. Yo era una de las personas que, ¿para qué les digo eso? ¿Para qué les he dicho mentiras? No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo era una de las personas que más feo reaccionaba. Yo era increíble. De hecho, hasta mi hermano, y lo he dicho en otras ocasiones, mi hermano me dice, tú no eres el mismo. Tú no eres el mismo que yo conocí, tú no eres el mismo hermano de antes. ¿Por qué? Porque tú te decían algo y tu reacción era de rápido, de enojarte y reaccionar hasta agresivamente. Pero gracias a Dios, bendito sea Dios, aquí estamos y hemos estado buscando ese cambio y creo que vamos bien. Amén, Y pues hay que darle la gloria y la honra a Dios por todo esto, porque esos cambios no los logra uno de la noche a la mañana yendo al psicólogo. No, eso es mentira. Yo lo he comprobado porque he platicado con personas que han ido a esa clase de doctores y yo siempre les digo, ¿has notado algún cambio? Les pregunto y siempre a buscar lo que es Dios, a Dios, porque Él es el único que nos puede cambiar. Vamos a ver otro de los puntos, que es otra de las características, que es la templanza. Dice, para esta virtud la palabra original se define generalmente como autocontrol, pero una mejor definición es autogobierno. La raíz de la palabra significa gobierno. En la psicología moderna se ha observado que la personalidad humana se caracteriza por diferentes roles. Por ejemplo, a veces somos padre o madre, a veces hijo o hija, estudiante, trabajador, amigo, enemigo, etc. Cada persona debe preocuparse de coordinar estas facetas con diferentes deseos que pueden estar en conflicto entre sí. Aquí se necesita el autogobierno efectivo. Aquí es también donde el Espíritu Santo de Dios toma la dirección de nuestra vida para una situación de templanza que evita el desorden emocional y de comportamiento. O sea que la templanza, dice, porque uno dice que muchas veces tiene conflicto. Puedes estar en conflicto con cualquier persona, pero para esto hay que tener un temple, pero que sí bien definido, porque y lo digo así porque hay que tener ese temple de resistir, de resistir a cualquier cosa, de no ser como dice, no tratar de ofender, no tratar de irritar a las demás personas, y uno igual, cuando a uno se le dice algo, tener esa templanza que nos haga reflexionar en lo que vamos a decir, que nos ayude a reflexionar en lo que vamos a hacer, porque dice el ánimo a reflexionar en cómo sería una personalidad que tuviera todas estas características desarrolladas. Dice, le animo a reflexionar en cómo sería una personalidad que tuviera todas estas características. Entonces, hay que reflexionar en cómo estamos siendo nosotros. Y la templanza, dice, es la disciplina y el dominio de las pasiones y deseos propios. Requiere depender de Dios para vencer la tentación y permanecer con fuerza y pureza espiritual. O sea que hay que tener esa disciplina, ese dominio para evitar siempre las tentaciones, para evitar siempre el desviarnos, el irnos por otros caminos, y pues como dice aquí, hay que reflexionar en qué es lo que estamos, en lo que estamos nosotros, si en realidad hemos desarrollado estas características, si estamos bien con Dios, estamos haciendo lo que Dios quiere, lo que la Biblia nos manda, lo que la palabra de Dios nos manda, o simplemente estamos haciendo lo que nosotros queremos. Aún como cristianos muchas veces uno puede venir y sentarse aquí y pues sí, en domingo. ¿Y qué hacemos de lunes a sábado?
que pensárnosla, hay que reflexionar, hay que ver si nosotros estamos siendo estas personas las que tenemos esta personalidad cristiana o simple y sencillamente estamos viniendo a ocupar un lugar a la iglesia. Dice, los resultados de la personalidad cristiana. Dice, en primer lugar, los resultados de cultivar una personalidad cristiana se demuestran en nuestra vida personal, es decir, disfrutando de verdadero gozo y paz diarios sin que estos se borren por las circunstancias difíciles que a veces son parte de la existencia humana. Y sí, en verdad, uno siempre tiene que tener ese gozo y esa paz ante cualquier circunstancia. Yo en estos días hablé con mi mamá y me dice, no, pues me fui a hacer unos análisis, unos análisis de salud, ¿va? Y resulta que pues tiene toda clase de achaques ahorita, trae de todo, presión y tiene problemas de todos, la presión muy alta, cosas así. Pero realmente nosotros estamos confiando en que Dios la va a ayudar. No digo que a lo mejor, yo no sé, porque yo no soy Dios y no sé cuál sea el plan de Dios, pero sé que Él la puede poner en una situación en la que a lo mejor probablemente no se sane completamente, pero esté estable. Y pues aunque esas circunstancias son difíciles, nosotros tenemos la fe, la confianza, nos gozamos en Dios y estamos en paz porque sabemos que Dios obra en quien lo busca. Y pues como dice aquí, ese es uno de los resultados, ¿sabes? Es algo que nosotros tenemos que ver si estamos con esos resultados o no. Dice, de igual manera la personalidad cristiana que incluye templanza, mansedumbre y paciencia será de gran bendición sobre la vida de aquellos que rodean al cristiano. Habrá mucha armonía, amor incondicional, sacrificio personal por el bienestar de otros, sensación de seguridad y bienestar, verdadera confianza y apoyo mutuo, colaboración para la mutua edificación. Entonces podríamos usar el refrán popular y decir que esa persona es un verdadero pedacito de cielo aquí en la tierra. Fíjense todo lo que dice cuando uno tiene la templanza, la mansedumbre y la paciencia. O sea que teniendo uno todo eso, somos de gran bendición sobre la vida de todos. ¿Por qué? Porque como ya lo he dicho, uno da ese testimonio con estas cualidades, con estas características. Uno da testimonio que verdaderamente uno es cristiano, porque las personas del mundo muchas veces te juzgan por lo que está simple y sencillamente en la botella, o sea, lo que es la botella por fuera, la etiqueta. Lo importante es lo de adentro. Entonces cuando uno se va desenvolviendo con otras personas y lo hace de la manera correcta, como debe de ser, como cristiano, uno da ese testimonio de que verdaderamente es cristiano y ahí es cuando uno es de bendición y edifica a las demás personas. Yo, por ejemplo, que yo tengo muchas amistades del mundo, porque es la verdad, yo me junto como quiera con ellos, yo como quiera voy y convivo, saludo, vamos y comemos, pero como dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Entonces trato de no entrar en ciertas pláticas, evitar tener discusiones o disputas, como dicen, contiendas y todas esas clases de cosas, sino que al contrario, ya como vaya uno hablando, a como uno vaya dando ese testimonio de que uno verdaderamente está en Cristo, es como las personas ya te dicen, oye, verdaderamente has cambiado, y es cuando uno es de bendición para los demás y los edifica, porque muchas veces también les das una palabra de aliento o compartes alguna palabra que tú recuerdes, de la que uno memoriza. Yo he memorizado muchos versículos últimamente porque lo necesito y hay veces que me acerco a personas y es cuando yo digo, ay, aquí se me presentó la oportunidad, entonces compartes esa palabra. Hace poco estuve platicando con una persona de México que es mi amiga y me dice
que está pasando por situaciones difíciles, porque allá está la situación difícil. Y entonces le dije, te voy a compartir, le dije algo de la palabra que yo traigo aquí que te puede ayudar. Y cuando se lo escribí, me dijo, qué bonito. Entonces ahí es el testimonio de uno, el testimonio que verdaderamente uno tiene características cristianas que a lo mejor no tenías antes y que vas desarrollando. Dice, en tercer lugar, dice, veremos los resultados de la personalidad cristiana en nuestra relación con Dios. Como Padre amoroso, dice, Él desea que podamos disfrutar de su amor de una manera pura e íntima, que podamos disfrutar de su presencia en comunión continua al vivir una vida en el Espíritu con una personalidad que ha desarrollado todo el fruto de Él. Podemos verdaderamente disfrutar de todas las características de la presencia de Dios que se produce en nuestras vidas, que la presencia de Dios produce en nuestras vidas. Un gozo inefable, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una verdadera vida que es abundante, permanecer unidos a Él. O sea que la personalidad cristiana es también esa relación que tenemos con Dios. Y esa es la relación más importante que nosotros podemos tener. O sea, que nosotros debemos de tener para con alguien. Esa es la relación que nosotros siempre debemos desear, que sea la mejor, la de con Dios, porque se aleja uno de Dios y vienen las lamentaciones. ¿Por qué? Porque no estamos en comunión con Dios, porque no tenemos esa buena comunicación, nos hemos alejado, y yo se los digo por experiencia, yo también me ha pasado y me pasó anteriormente, entonces ya no quiero volver a vivir eso. Tengo poco a lo mejor siendo cristiano, pero he entendido que cuando estoy en buena comunión con Dios es cuando toda mi vida es mejor, porque uno se aleja tantito de esa comunión con Dios, uno pierde tantito esa comunión con Dios, ese buen disfrutar de sus bendiciones, y uno lo siente como persona, hasta sientes en el corazón cómo te da ese sentimiento de culpabilidad, porque uno como cristiano, cuando uno entristece al Espíritu Santo, uno se da cuenta fácil. Entonces, al perder esa comunión con Dios, nosotros es lo que hacemos. Entristecer al Espíritu, porque nos estamos alejando de lo que es la comunión con Dios, de tener esa relación de padre e hijo. Dice, también en cuanto a nuestra relación con Dios, una personalidad verdaderamente cristiana que demuestra todo el fruto del Espíritu Santo, que hace que la persona esté en armonía con Dios. O sea que busquemos a Dios, estemos en esa armonía con Él, no nos alejemos, hay que desear el permanecer unidos a Él, porque eso es lo único que nos lleva a estar bien, a estar gozosos, a estar en paz, a ser de bendición para las demás personas. Dice, cuando Dios nos hace partícipes de su naturaleza, llegamos a pensar como Él. Dice, no siempre con la misma sabiduría, no siempre con el mismo entendimiento, pero pensamos como Dios, deseamos lo que Él desea, y esos son puntos importantes. Pensamos como Él. ¿Por qué? Porque leemos su palabra, porque estamos en comunión con Él, y meditamos al decir algo o al pensar algo. Siempre lo que nos tiene que venir a la mente es, ¿qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué haría mi Señor Jesucristo en mi lugar? Y pues, como dice aquí, a lo mejor no con ese entendimiento, no con esa sabiduría que Él tiene, porque nosotros no tenemos esas mismas, ni sus pensamientos son los nuestros, y los nuestros los de Él. Entonces hay que buscarle para que, a lo mejor no tener la sabiduría de Él, pero buscar que Él nos muestre, nos dé un poco de lo que Él tiene.
de esa sabiduría, ese entendimiento que siempre debemos de tener, porque la Biblia no nomás es para leerla, sino más por leerla, hay que vivirla, hay que entenderla, y si no tenemos sabiduría, no tenemos entendimiento, no hay forma de comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Finalmente, y por encima de todas las cosas, el vivir diariamente con una personalidad cristiana nos permite ser de agrado a Dios. Podemos disfrutar de saber que nuestra personalidad cristiana complace su corazón, trae gloria y honra en su nombre y coopera en el avance del plan de salvación en la vida que de otros. Qué bendición tan grande. Y exactamente dice que por encima de todas las cosas, diariamente una personalidad cristiana nos permite ser de agrado a Dios. Y eso es verdad. O sea, un momento en el que uno nos alejemos, acuérdense que Dios no se complace en eso. Al contrario, hay que estar siempre diariamente vivir con esa personalidad que nos permite estar agradándole, tener el amor hacia los demás, tener todo ese respeto para las personas, ¿verdad? Pero sobre todo ser de bendición para ellos, compartir lo que nosotros traigamos en nuestro corazón de lo que es la palabra. Y pues espero y esta clase haya sido de bendición, y les voy a pasar la conclusión. Dice, todo el fruto del Espíritu, que es elemento característico y distintivo de una personalidad verdaderamente cristiana, puede ayudarnos a hacer una autoevaluación sana y efectiva. Todo ello hace que una personalidad cristiana produzca resultados muy beneficiosos en la vida personal, familiar y social. Podemos confiar que Dios, nuestro Padre Celestial, desea que seamos hijos sanos, gozosos y cercanos a Él, y que su poder puede lograr esto en nuestras vidas. O sea que, por conclusión, hermanos, tenemos que entender, para Dios no hay nada imposible. En Lucas 1:37 ahí lo dice, porque nada es imposible para Dios. Entonces, estemos como estemos, enfermos, porque el pecado es una enfermedad, ocupamos de Dios, ocupamos de nuestro Señor Jesucristo, ocupamos venir ahí a esa cruz y doblar rodilla, y veremos que toda nuestra personalidad puede cambiar. A lo mejor para unos puede ser una forma rápida, para otros, para muchos otros como yo, puede ser un proceso, pero de que hay cambio, hay cambio. Y hay otra cosita que les quiero compartir, que dice: los cristianos pueden y deben practicar estas virtudes una y otra vez. Ellos nunca descubrirán una ley que les prohíba vivir según estos principios. Por eso dice que para estas cosas no hay ley, porque nada ni nadie nos puede decir que no lo hagamos. Para nosotros esto no está prohibido. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer día con día, desarrollar estas características. Como ya lo dijimos, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Y dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Dios les bendiga. Gloria al Señor.